Ok, bienvenidos estimados estudiantes de nuevo. Vamos a seguir con el tema de sucesiones. Específicamente en esta clase nos vamos a centrar en la definición de lo que es una sucesión de números reales y su convergencia o divergencia. Entonces vamos a estudiar esos conceptos. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ok, entonces estábamos aquí en la clase anterior, discutimos estos ejemplos. Sí, lo que era una sucesión y una fórmula cerrada que iba definiendo cada uno de sus nuevos valores. Entonces, en este caso decíamos de que no necesitábamos conocer los valores previos para conocer un valor específico. Sin embargo, vimos otros ejemplos donde sí necesitábamos conocer los valores previos para conocer un valor específico. En el caso de la sucesión de Fibonacci, leímos ahí lo referente a los conejos. Ok, entonces nos queremos centrar específicamente en el estudio de la convergencia de sucesiones o divergencia de sucesiones. Ok, entonces yo les hacía en la clase anterior la analogía cuando tú tienes el límite, cuando x tiende a infinito de f de x. Ok, entonces a nosotros nos interesaba el comportamiento de f de x cuando hacíamos tender x en el infinito. Pero por lo general aquí la diferencia con sucesiones es que el x pertenecía a los números reales. Pero ahora nos interesa ver el caso límite de a sub n cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una sucesión a sub n tiene límite L y lo que se expresa como o se escribe como límite cuando n tiende a infinito a sub n igual a L, o a sub n tiende a L cuando n tiende a infinito, si podemos hacer que los términos a sub n se aproximen a L tanto como se quiera, tomando n lo suficientemente grande. Si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n existe, entonces vamos a decir que la sucesión converge. En caso contrario, vamos a decir que la sucesión es divergente. Entonces, yo quisiera abrir aquí GeoGebra y plantearles algunos ejemplos, ¿sí? Gráficos. Okay. Veamos algunos ejemplos de estas sucesiones que a priori yo ya sé que son convergentes, pero quiero que vean el comportamiento, ¿sí? Para graficar así aquí en GeoGebra, yo necesito graficar como que si fuera continua la variable, es decir, con variable x. No me acepta solo así naturales, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí y igual a x partido por x más 1. O, perdón, por x más 1. ¿Sí? Listo. Entonces nos interesa solo el caso cuando x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces solo nos interesa esta parte. Ok, pero todavía más, cuando estoy hablando de sucesiones, nos interesa solamente los valores enteros. O sea que solo nos interesa aquí en 1, ¿sí? En 2, ¿vale? En 3, en 4, 5, 6. Ok, pero si ustedes se fijan en este comportamiento, si yo trazo la recta y igual 1, ¿eh? Si se fijan, pareciera ser que la gráfica de y igual a x partido por x más 1, o lo que nos interesa, esta sucesión n partido por n más 1, parece que se acerca cada vez más a y igual 1. ¿De acuerdo? Entonces, pareciera ser que el límite de esta sucesión, bajo esta definición, límite, cuando n tiende a infinito de n
partido por n más 1 pareciera ser que es 1. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros vimos de límite en el infinito de una función f de x, la definición usando el epsilon n también es igual o es análoga. Entonces, una sucesión a sub n tiene límite L, lo que se expresa como a sub límite cuando n tiende a infinito, a sub n igual a L, o a sub n tiende a L cuando n tiende a infinito. Si para todo epsilon mayor que 0, siempre existe un n, tal que si el n minúscula es mayor que el n minúscula, entonces el valor absoluto de a sub n menos L es menor que epsilon. Lo que te está diciendo esto es que tú puedes hacer que a sub n esté tan cerquita de L como quieras. Tan cerquita como quieras. Pues eso es lo que está pasando aquí. Tú puedes hacer que que n partido por n más 1 esté tan cerquita de 1 como quieras. Miren, se acerca cada vez más y más a 1. Nunca lo va a tocar. Nunca va a llegar a ser estrictamente 1. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿cómo probamos esto? ¿Sí? ¿Cómo probamos esto, chicos? Acuérdense un poco las técnicas que usamos de límite en el infinito de una función. Entonces, este límite, ¿sí? Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Dividimos cociente, dividimos el numerador y denominador por la mayor potencia que exista de la variable. En este caso, la variable es n, que me queda n partido por n partido por n más 1 partido por n. Ok, en el infinito esto va a ser 0. Antes de evaluar, esto es 1 antes de evaluar, esto es 1 antes de evaluar, entonces aquí tengo límite cuando n tiende a infinito de una constante. Y esto es 1. Ok, y está demostrado. Pero entonces quiero que miren, antes de seguir con la teoría y la formalidad, quiero que miren el comportamiento de esta función. ¿Sí? Coseno de n pi sexto. Acuérdense que debo de escribir coseno de x pi sexto. Pero luego solo me van a interesar los valores enteros. ¿Ok? Y igual al coseno, ¿sí? De, aquí necesito un paréntesis, n pi sexto. Oh, pero aquí voy a volver a tener el mismo error. Aquí es x. Si no me acepta la variable n, solo acepta x. Partido por 6. ¿Ok? Está ahí. Entonces, lo que quiero es que vean este comportamiento en el infinito. Entonces, por más que yo camine y camine, camine y camine en el infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el comportamiento siempre es periódico. Miren, miren la banda roja y miren la banda azul. O sea, la banda azul ya se confundió con la banda, con la gráfica eh, de color verde, que era la gráfica de 1 partido por x. Pero insisto, nos interesan solo los valores para n igual 1, n igual 2, n igual 3, 4, 5, 6, 7. Los valores reales en medio de los valores enteros naturales no nos interesan, ¿sí? Pero entonces, claramente, entonces, esta sucesión no es convergente. Lo puedes juzgar y vale bien, ¿sí? A partir de su comportamiento gráfico. No es convergente. ¿De acuerdo? Mientras que esta sucesión es convergente al valor 1. Vale, chicos. Entonces esa es la idea, ¿sí? Entonces lo que te dice ya de manera formal y estrictamente matemático es que para todo epsilon mayor que 0 tú puedes encontrar un n respectivo tal que
si n es mayor, n minúscula, es decir, si n minúscula es mayor que el n mayúscula, o sea, el n que has encontrado, que te sirve, entonces el valor de a sub n está tan cerquita del valor límite como quieras, ¿sí? Como quieras, ¿sí? Ok, entonces aquí está un gráfico, ¿sí? El n en adelante, todos los valores caen aquí adentro. Todos caen aquí adentro. Todos, todos. ¿Sí? Ok. Revisando. Ok. Listo. Ya lo corregí. Muy bien. Lo había olvidado. Eso antes no me sacó. Bueno, otra ilustración es la que se muestra en la figura 5. Y esta figura 5. Entonces los puntos sobre la gráfica de A sub n deben estar sobre las rectas horizontales L más epsilon y L menos epsilon, si n es mayor que n. ¿Sí? Pero eso lo que te quiere decir es que tú puedes hacer el valor de A sub n tan cerquita del valor de L como tú quieras. Pero esto lo hemos visto muchísimo mejor aquí. ¿Sí? Entonces acuérdense, aquí me interesa solo valores enteros. ¿Sí? Si quieren x partido por x más 1, pero asumiendo solo los valores enteros. Aquí coseno de x pi partido por 6. Entonces, esta función coseno de x pi sexto va periódica. Si su comportamiento no cambia en el infinito. Mientras que esta función x partido por x más 1 tiende a 1. Cuando x tiende a infinito. Ok, chicos, ahí están muy bien ejemplificados los dos casos. Okay. Y este caso es el que yo he graficado. Miren. Yo tengo ese teorema. Si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, y si defino a f de n para hacer a sub n, es decir, solo tomando los valores enteros, no, pues entonces límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. Pues es lo que yo les he dicho aquí, ¿sí? Con esta función x partido por x más 1. La función x partido por x más 1 tiende a 1 cuando x tiende a infinito, entonces n partido por n más 1, la sucesión de números naturales, tiende a 1. Y ahí el gráfico no te deja tener duda. ¿De acuerdo? En general, el ejemplo que yo les hice solo es un caso particular de esto. ¿Sí? El límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n a la r, es igual a 0. Pero en este caso el r no es una variable, sino que es un r fijo. ¿Sí? Para r mayor que 0. Entonces, si ya su n es muy grande, entonces cuando n es muy grande, entonces se usa esta definición, se usa esta notación. Límite de a sub n cuando n tiende a infinito igual a infinito. Entonces decimos que la serie, que la sucesión es divergente. Y por ejemplo, esta sucesión que tenemos aquí, miren, esta sucesión que tenemos aquí, voy a borrar esto. Esta tiene ese comportamiento. El límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz cuadrada de n menos 3, eso es igual a infinito. A pesar que la raíz cuadrada crece muy lentamente, un poco lenta, pero siempre crece, no deja de crecer. Entonces, cuando n tiende a infinito, aquí escribí 0, cuando n tiende a infinito, el límite de la raíz cuadrada de n menos 3 es igual a infinito. Si yo lo puedo graficar aquí, si quieren, y igual, acuérdense que aquí debo de graficar la función, y igual a x menos 3. Acuérdense que esto va a arrancar desde 3 en adelante, ¿sí? Y porque para los menores que 3 no tiene sentido, porque te va a quedar una expresión negativa aquí dentro de la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí va este comportamiento. Miren, no para de crecer.
tampoco es que crezca así muy bruscamente, ¿verdad? ¿Sí? No es una función exponencial, pero no para de crecer. Entonces, claramente, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de n menos 3 es igual a infinito. Sí, era lo que te estaba ahí diciendo a ver, esta otra definición, ¿sí? Entonces está aquí la definición. Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, a sub n es igual a infinito, significa que para todo número positivo m existe un entero n, tal que si n es mayor que m, entonces a sub n es mayor que m. Entonces nunca va a estar acotada, ¿sí? Siempre se va a ir al infinito, 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 siempre no va a parar de crecer. ¿De acuerdo? Ok, algunas operaciones. Vamos a decir que tenemos dos sucesiones convergentes y además que C es una constante. Sí, ojo, dos sucesiones convergentes. ¿Sí? Entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más b sub n es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Entonces, suma de funciones convergentes es una sucesión convergente y es la análoga diferencia. Si a sub n es convergente, el límite de c por a sub n es c por el límite de a sub n. De acuerdo, el límite de una constante siempre se resume para ser la constante misma. Ok, el límite de a sub n por b sub n, si a sub n y b sub n son convergentes, entonces es el límite del producto, o el producto de los límites, mejor dicho. Ok, el convergente es el cociente de los límites. En este caso, claramente, el b sub n tiene que ser distinto de 0. Para todo n. Sí, para todo n, porque si no, tienes problema. A menos que digas que desde un n sub 0 en adelante. ¿Sí? Está definido el cociente, pero ahí hay que tener cuidado. Ok, este es un teorema muy importante. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n a la p es el límite de a sub n a la p. ¿Sí? A la p. Esto es muy bonito. ¿Sí? Porque todos los elementos de la sucesión los elevas a la potencia p, entonces el límite te va a pasar. Pero en este caso necesitas que p sea mayor que 0 y que a sub n sea mayor que 0 para todo n. Aquí es para todo n. ¿Sí? Porque p es cualquier potencia, entonces el p en cierto momento o eventualmente puede ser un medio. Entonces esto se convierte en raíz cuadrada. Entonces si el a sub n no es mayor que 0, siempre ahí vas a tener un problema. ¿Sí? Entonces los casos particulares se deben de tratar como tal, de manera particular. Ok, el teorema del sándwich, aquí le llaman de la compresión. Sí, nosotros le llamamos teorema del sándwich, del emparedado. De acuerdo. Entonces, tener dos sucesiones A sub n y B y C sub n, de tal manera que B sub n es mayor o igual que A sub n y menor o igual que C sub n. Sí, no necesariamente para todos los n, pero sí para infinitos, para todos los n mayor que lugar que no se cumpla por algunos valores finitos al inicio, a 1, a 2, hasta a n sub 0. Digamos que hasta ahí no se cumplen, pero para todos los demás, esta desigualdad siempre se va a cumplir. Y como lo que te importa es el comportamiento cuando n tiende a infinito. Entonces, este comportamiento aquí en un número finito de términos, ese comportamiento no te importa. Te importa este comportamiento cuando n tiende a infinito. De acuerdo, entonces en ese caso, si a sub n y c sub n convergen a L, las dos, entonces el B sub n forzosamente tiene que converger a L. Por eso se le llama el teorema del sándwich o del emparedado. Ok, otro hecho útil, sí, respecto a los límites de sucesiones, es este teorema. Sí, si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n es igual a 0, entonces el límite de la sucesión
también va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, si el límite del valor absoluto de los a sub n es 0, entonces el límite de la sucesión sin el valor absoluto también se va a 0. Ok, este ejemplo ya lo habíamos hecho. Sí, ya lo hicimos, lo dibujamos también. ¿De acuerdo? Nos piden que trabajemos este. Nos piden que respondamos si es una sucesión convergente o divergente. ¿No? Pues lo hacemos. Límite cuando n tiende a infinito de n partido por la raíz cuadrada de 10 más n. Ok, dividimos todo. Acuérdense, dividimos numerador y denominador entre n. Entonces me quedaría así, ¿ve? N entre n y abajo sería, como va una raíz cuadrada, sí, el n cuadrado cuando entra a la raíz tiene que ser n cuadrado. El valor de n cuando entra a la raíz, dentro de la raíz debe ser n cuadrado. Más 1 partido por, aquí sería, perdón, n entre n. Ok, entonces te queda esto. 1, esto es 1, y esto es 10 partido por n cuadrado. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 10 partido por n cuadrado, aunque esté dentro de la raíz, esto se va a ir a 0. ¿Sí? ¿Y esto cuánto se va a ir? Eso también se va a ir a 0. Entonces, es como que estés teniendo 1 entre algo que es aproximadamente 0. O sea que eso es infinito. Sí, porque es 1 entre algo que es sumamente pequeñito, cerquita de 0, sin que sea 0. Entonces eso es infinito. ¿Sí? Eso es infinito. ¿De acuerdo? Y luego te dice este otro ejemplo, determine el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n partido por n. ¿Okay? Entonces el logaritmo natural, sí, vamos a ocultar estas. Vamos a ocultar. Oh, ahí la borré. Vamos a ver control Z si me lo regresa. Sí, me lo regresó. Solo es ocultar. Creo que aquí no de un solo. Ok. Me estaba haciendo bolas. Vale, dibujemos esta. Logaritmo natural de n partido por n. Acuérdense. No le debo de meter n porque no lo acepta GeoGebra. No sé por qué. No me pregunten. Pero sí, logaritmo natural. Sí. O aquí le vamos a poner log. A ver qué sale. Log. Pues yo pienso que es este porque el otro es log. Sí, es log. Este es logaritmo natural. Este es el log base 10, log base 2. Y entonces este es log a secas, lo que nosotros le llamamos logaritmo natural. Sí. De hecho, el logaritmo natural de x y me queda partido por x, ¿no? Partido por x. Eso es lo que quiero ver. Entonces tengo logaritmo natural de n partido por n. Sí, si la función logaritmo natural de x partido por x converge a algo, entonces esta sucesión también, que es el teorema que vimos. Entonces veamos el comportamiento, mirémoslo. Pareciera ser que está tendiendo a 0. Pareciera ser que está tendiendo a 0. ¿De acuerdo? Porque el límite, cuando n tiende a infinito, del logaritmo natural de n partido por n, parece ser que esto es 0. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué truco podemos hacer ahí? Sí, en este caso, fíjense que tanto el numerador como el denominador se van a infinito en el n. Pero lo que pasa es que lo de aquí arriba crece muy lento y lo de aquí abajo crece más rápido, lo del numerador. Sí, entonces en este caso es válido utilizar la regla del L'Hopital. Sí, se acuerdan, cuando tenías la forma infinito entre infinito, sí, entonces si f de x
partido por g de x, su límite, ¿sí? Nos interesaba el límite de eso, pero esto era infinito entre infinito. Entonces podíamos hacer f' de x partido por g de x. Y esos límites eran iguales. Entonces la derivada del logaritmo natural de n es 1 partido por n, y la derivada de n es 1. Ok, entonces esto es aproximadamente igual a 1 partido por n. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n, ya vimos que es 0, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el límite del logaritmo natural de n partido por n es 0. ¿Sí? Y miren ahora esta sucesión. Determine si la sucesión a sub n igual a menos 1 a la n es convergente o divergente. Esto lo expliqué en la clase anterior. Menos 1 a la n es igual a 1 si n es par. Y es menos 1 y n es impar. ¿Ok? Entonces esta sucesión no converge, porque va a estar saltando de 1 a menos 1. ¿De acuerdo? No converge por eso. Si no va a tener un comportamiento a más infinito, a menos infinito, ni a un valor exacto, sino que está fluctuando entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces ese límite no existe, y esta sucesión no es una sucesión convergente. Entonces es una sucesión divergente. Ok, miren esta, menos 1 a la n. O sea, ok, esta iría a menos 1 partido por 1, coma, un medio, coma, menos un tercio, coma, un cuarto, y así sucesivamente. Pero si se fija en esta, en el límite, le sacamos el valor absoluto. Esto es el límite cuando tiene infinito de 1 partido por n igual a 0. ¿Sí? Entonces, si este límite del valor absoluto de a sub n, ¿sí? Del valor absoluto de a sub n converge a L, entonces a sub n también converge a L. Es lo que te estaba diciendo el teorema 6, miren. La sucesión de los valores absolutos, entonces la sucesión sin el valor absoluto también converge a ese valor. Pero ojo que aquí estoy diciendo a 0. Si el valor absoluto de la sucesión converge a 0, entonces la sucesión misma converge a 0, sin el valor absoluto. ¿De acuerdo? El teorema 7 lo que te dice es que si a sub n tiende a L y la función f es continua en L, entonces el límite cuando n tiende a infinito de f de a sub n es igual a f de L, pero necesitas que f sea continua. ¿Sí? Entonces el seno, la función seno es continua en todo su dominio. ¿Sí? Pero pi partido por n tiende a 0. ¿Sí? El límite cuando n tiende a infinito de pi partido por n es 0. Pero entonces lo que te está diciendo es que el límite del seno de pi de n será aproximadamente igual a este límite al seno de ¿quién? Al seno de 0. Pero seno de 0, ¿cuánto es? Sí, seno de 0 es 0. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esta sucesión, ¿sí? Seno de pi partido por n converge a 0. ¿Sí? Es convergente y converge a 0. Ok, yo les estaba preguntando a mis estudiantes en la clase presencial, ¿quién crecía más? Si n factorial o n a la n. Sí, si se fijan, las dos se van a infinito. Sí, no es que sea igual, ¿verdad? Sino, de hecho, no deberíamos de escribir igual, sino pues directo, así quizás una flecha, ¿no? Que la forma que tienes es infinito sobre infinito. Entonces, ¿cómo va esto? Miren, el a sub 1 es 1, a sub 2 1 por 2,
a sub 3, 1 por 2 por 3, partido por 3 al cubo. A sub n es 1 por 2 por 3, a por n, porque es el factorial, y abajo te queda n a la n por n por n. Sí, y luego se hace aquí un artificio. Sí, este ya conlleva un artificio. Sí. Entonces, pareciera ser pues que si nosotros graficamos esto, sí, los valores van decreciendo, aproximan a cero. Ok, no puedo graficar esto en GeoGebra porque no sé si me va a entender la función factorial para números reales. Aunque eso está definida, pero a ver, lo voy a intentar hacer. Sí, lo que pasa es que aquí no sé cómo lo voy a escribir porque no tengo. Bueno, aquí tengo el símbolo que lo puedo usar como factorial, pero déjenme mirarlo. Y igual, no estoy seguro. Y igual a x factorial partido o factorial partido por x a la ¿cuánto era? X a la x, ¿no? X a la x. A ver si graficó eso. No es objetivo de este curso meterte a ver cómo se generaliza la función del número factorial a números reales. Sí, pero sí hay una definición. Ok, aquí está. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner un azul. Vaya. Miren, pareciera ser que sí se aproxima a cero. Y de hecho bien rápido, miren. Bien rápido. Se va aproximando a cero. Sí. Entonces, pero eso es gráficamente. ¿Cómo nos podemos inventar algo? Sí. Entonces, nótense que esta expresión que está entre paréntesis es a lo más uno, porque el numerador es menor o igual al denominador. Entonces, a lo sumo puede ser uno. ¿Sí? Pero además uno partido por n tiende a cero cuando n tiende a infinito. Entonces, toda la sub n, por el producto de límites, va a tender a cero cuando n tiende a infinito. Sí. Ok, ¿para qué valores de r converge la sucesión r a la n? O sea, estas se llaman sucesiones de razón r. Sí, así se le llama, razón r. Entonces, fíjense que toma ciertos valores en cierto intervalo, esta serie, sí, serie de razón r, la sucesión, mejor dicho, de razón r, converge. Obviamente, si tú le das valores mayores que 1, 2 a la n, eso se va a ir a infinito. 3 a la n se va a infinito. ¿Sí? Pero si tú tomas un número que está y 1, ¿ok? Entonces, si tomas este alfa y haces alfa a la n, esto va a ser 0. Eso va a tender a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que las gráficas de las funciones exponenciales de la forma a la x, cuando x tiende a infinito, eso es infinito. Siempre y cuando a sea mayor que 1. Además, el límite cuando x tiende a infinito de a a la x igual 0, siempre que a esté entre 0 y 1, que es justamente lo que les estaba diciendo aquí. Sí, entonces si hacemos a igual a r y usamos ese teorema 3, entonces te queda límite cuando n tiende a infinito, r a la n igual a infinito, si r es mayor que 1.
y es 0 para todos los r que estén entre 0 y 1. Es obvio que el límite cuando n tiende a infinito de 1 a la n es 1, el límite cuando n tiende a infinito de 0 a la n es 0, y para todo r que esté entre menos 1 y 0 también se cumple que el valor absoluto de la sucesión r a la n, o de la sucesión valor absoluto de r a la n, es igual a límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de r a la n. ¿Sí? Entonces, hemos probado pues que el límite cuando n tiende a infinito de r a la n es 0. ¿Sí? Entonces, si r es menor que 1, entonces r a la n diverge. ¿Sí? Diverge porque el valor absoluto de n, de a sub n, eso se va a ir a más infinito. ¿De acuerdo? Para este caso, si r es menor que 1. ¿Sí? Si r es menor que 1, te está diciendo que si r es menor que menos 1, entonces r a la n diverge. Diverge porque el valor absoluto de r a la n, ¿sí? Se va a ir a infinito. Eso es lo que quise decir aquí. ¿De acuerdo? Y para r mayor que 1, con más razón. Si r es mayor que 1, r a la n se va a infinito. Entonces, en estos casos, sí, y en este otro caso, sí, en este otro caso, de que el r sea menor que 1, caso 1, digamos, y este es el caso 2, en ambos casos se va la serie a infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Ok, algunos resultados. La sucesión r a la n es convergente si r es mayor que menos todos los valores de r. O sea, esta sucesión converge siempre que r esté entre menos 1 y menor o igual que 1. Ok, menos 1 a la n no converge, porque esto se va a menos 1 y a 1, dependiendo si es par o es impar. Pero 1 a la n, eso sí tiende a 1. Por eso es que aquí lo toman, miren, mayor, r mayor que menos 1 y menor o igual que 1. O sea, el menos 1 no lo toman, el 1 sí. Entonces r a la n converge a 0 para r mayor que menos 1 y menor que 1, y a 1 si r es igual a 1. Sí. Ok, hay algunas definiciones de funciones crecientes, o sea, una de sucesiones, perdón, crecientes, que es análogo a funciones crecientes. Entonces a sub n es menor o igual que a sub n más 1. Entonces eso es creciente. Decreciente, a sub n más 1 menor o igual que a sub n. Esto es creciente y esto es decreciente, chicos. Y luego te piden que investigues qué tipo de sucesiones son, si es decreciente o es creciente. Decreciente. Ok, te piden que averigües esto. Sí, pero eso, si haces la multiplicación cruzada, llegas a probar que 1 es menor que n cuadrado más 1. Eso es verdad para todo n mayor o igual que 1. No hay dónde perder. Sí, luego aquí te vienen y te dicen ya, considera la función f de x igual a x partido por x cuadrado más 1 y la factoras de esta manera. Eso siempre es menor que 0, siempre que x cuadrado sea mayor que 1. Entonces, en este caso, la f es decreciente en el intervalo 1 infinito. Es decir, que f de n es mayor que f de n más 1. Entonces, la a sub n, que tomé solo para los valores enteros de esta función, también va a ser decreciente. Ok, nos vamos a quedar aquí. Y luego, pues, solo me haría falta lo de sucesiones acotadas y subsucesiones. ¿De acuerdo?